Muy bien, y continuamos ahora con la doctora Inés María Daud García. Ella es comunicadora social y periodista con especialización en mercadeo, en comunicación para el desarrollo y magíster en administración de empresas de la Universidad del Norte. Tiene más de 35 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultora de varias empresas de innovación y comunicación aplicadas a la generación de valor. Es docente, además de posgrados, y entrenadora de voceos. Es cofundadora de Eficazmente, el primer podcast de historias de emprendedores de la región Caribe, un proyecto que nació en la época de la cuarentena y que tiene seguidores en más de 18 países. Ha ganado además la convocatoria Epic Digital en el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones como innovación en economía naranja. Además, Eficazmente es la productora pionera de podcasts de la región y la primera en exportar audioproducciones al mercado de los Estados Unidos. Bienvenida. Muy buenos días para ti, Yanelis, para todo el equipo de ACOPI. Muchas gracias por esta invitación para nosotros en Eficazmente. Es un gusto poder estar aquí para contarles acerca de este sueño y de lo rápido que hemos ido creciendo en medio de este 2020, año en el que hemos precisamente dado a luz este proyecto que es la primera productora, como bien lo decías, la primera productora de podcast de la región Caribe. Nosotros en este momento estamos trabajando, como le digo, todo lo que tiene que ver con marketing, con audio marketing y con esta palabra clave que son los podcasts. Y esta es la primera productora de podcast que es Eficazmente, precisamente. Bueno, nosotros en este momento estamos, esta es la presentación a la que hemos denominado Podcast Eficazmente Innovador. Esa palabra innovación nos trae precisamente, bueno, aquí está un poquito de lo que ya ustedes han comentado de mi hoja de vida. Y como les digo, nosotros estamos aquí diciéndole hola a todos los emprendedores que están, así como nosotros, soñando y trabajando fuertemente por hacer realidad cada uno de sus proyectos. Nosotros entonces somos la primera productora de podcast, somos innovadores y estamos trabajando todo lo que tiene que ver con storytelling. Hacemos uso del poder de la voz y el sentido de la escucha. A nosotros nos gusta crear experiencias auditivas que sorprendan y que conecten. Bueno, y tenemos que llegar a este hombre. Cuando a mí me hablaron de este evento, yo dije innovación y teníamos que pensar precisamente en este hombre que ya ustedes seguramente ya lo reconocieron, es Thomas Alva Edison. Patentó más de 1000 inventos, un hombre de una tenacidad insistente mejor dicho, al extremo, todo un ejemplo que tenemos que seguir totalmente. Soy una convencida de que es el gran innovador de todos los tiempos. Gracias a él todavía nosotros disfrutamos de inventos como la luz eléctrica. Por ahí como en el 2015 se descubrieron unas muñecas que fueron prácticamente como los primeros audios grabados en la historia. Así que para mí, de alguna manera, los podcasts se deben también a este gran hombre que es Thomas Alva Edison. Y él es el fundador de esta gran empresa que es General Electric. Por favor, tiene 125 años y es una empresa que está conectada con la innovación. Ellos dicen que ellos siguen innovando. 125 años, es la gran multinacional. Y ha pasado algo interesante que lo quiero traer a este evento a colación, y es que ellos precisamente son de las empresas que están creyendo en los podcasts. Esta gran empresa ha sacado este podcast que ha sido totalmente exitoso. Volvimos, yo no sé si algunos de los que están presentes en este evento recuerdan cuando aquí en Barranquilla teníamos hace muchos años las radionovelas. Bueno, esto es como una radionovela de ficción, es como una historia de esas de las que nos hacía Orson Welles, que era La Guerra de los Mundos. Esta es una historia de unos mensajes que llegan y los descifran. Bueno, esta multinacional tuvo en jaque a todo el mundo a nivel del mundo con estas historias. Fue realmente un ejemplo de todo lo que se puede lograr con los podcasts de marcas. Entonces aquí vemos algunos resultados.
número 1 durante, mejor dicho, consecutivos, más de 4 millones de descargas. El crecimiento fue impresionante de esta serie. Fueron apenas 8 episodios y los resultados fueron absolutamente arrollador. O sea, el éxito fue arrollador al extremo, y veamos cómo esta multinacional logró de esta manera decir, no vamos a hacer publicidad en esto, sino que vamos a entretener. Entonces ofrecieron fue una historia, lograron entretener a la gente, pero fue tal la conexión que lógicamente la marca y todos sus atributos también resultaron siendo muy positivos para toda esa cantidad de personas que tuvimos la oportunidad de seguirlos, de estar en vilo y de estar muy pendientes de lo que estaba pasando con esta excelente producción. Bueno, vamos a hablar de podcast. Tengo el deber de contarles aquí de podcast porque, bueno, en este año que hemos creado esta productora, me he encontrado que mucha gente a veces me pregunta, y caso de la vida real, me pasó hace poco, alguien me decía, ¿me vas a hablar de vodka? Porque yo le decía podcast, tengo una productora de podcast y me habían entendido que era vodka. Entonces, vodka, el licor. Entonces, vamos a hablar de podcast. Podcast es algo muy sencillo, son audios que vamos a encontrar en plataformas que seguramente si ustedes revisan sus celulares, allí las tienen instaladas. Plataformas muy fáciles como Spotify, como Google Podcast, como Apple Podcast. Si tienes uno de los celulares de iPhone, uno de estos de la marca Apple, seguramente lo tienes ya preinstalado en tu celular. Y tienes allí la oportunidad de, a través de estas apps, acceder a los podcasts, que son audios que puedes disfrutar y que permiten que tengamos conocimientos, que tengamos entretenimiento, como este que les estoy comentando de General Electric, que tengamos noticias. Los podcasts tienen realmente una facilidad muy grande en este momento. La radio está concebida como un producto para las masas. Acuérdense, el partido del Junior, la transmisión, los partidos de la Selección Colombia, eso es para una gran masa, eso no es para un pequeño grupo, porque eso le interesa a una generalidad. Para eso está concebida ese gran medio que es la radio. He trabajado en radio desde que tenía 9 años de edad, es un medio que adoro, que me encanta, pero los podcasts le apuntan a nichos específicos. Usted no puede crear un programa de radio para las personas en Barranquilla que tienen mascotas o que tienen determinado tipo de gato. No lo puede hacer porque sería muy difícil un programa de radio específico para ese nicho, pero sí lo podemos hacer en un podcast. Recordemos que los podcasts los colocamos y tenemos la oportunidad de colocarlos en internet y que estén disponibles a nivel mundial. Como lo decía Yanelis ahorita, mi podcast Eficazmente, según unas últimas cifras que vimos, nació este podcast en plena pandemia. Nosotros en el mes de abril, marzo, nos empezamos a preguntar de qué manera apoyamos, de qué manera ayudamos todo lo que está pasando, y allí fue donde definimos crear este podcast que lleva inspiración. Ya más ahorita les voy a contar más acerca de lo que estamos haciendo en Eficazmente, y una invitación muy especial que tengo para todos mis colegas emprendedores de Acopi que están en este importante evento. ¿Qué puedes hacer mientras lavas los platos? Este año a muchos nos ha tocado lavar platos, apoyar en algunas tareas con todo este tema de confinamiento que hemos vivido. ¿Qué puedes hacer mientras lavas los platos? Pregúntense eso, ¿qué podemos hacer? Yo me imagino que tener el celular, buscar una de nuestras apps, buscar estas apps que les digo que es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y buscar allí estos audios con los que vamos a aprender, con los que nos vamos a entretener, con los que vamos a obtener información. Eso es lo que podemos hacer en este momento. Miren aquí por lo menos, esta es la moda, audífonos y lavar los platos de esa manera, escuchando un podcast, porque es que bueno, eso de meterse uno con portátil a la cocina, yo lo veo como difícil, más fácil con unos audífonos. Por eso es que es muy fácil el sistema para consumir un audio. Un dato interesante, los audios
se escuchan en cualquier sitio y en cualquier momento, por lo menos. Nosotros el podcast que tenemos está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El podcast tiene esa facilidad y por eso es que en este momento estamos viendo una audificación, o sea, todo está volviéndose audio. O de lo contrario, saquen la cuenta cuántos audios mandan ustedes a través de WhatsApp en un día. Es más fácil enviar un audio que ponernos a escribir o mandar un video. Es mucho más fácil escuchar un audio que ponernos a ver un video, ponernos a leer un libro. Adoro leer, ojo, pero en este momento, por el tema de lo rápido que estamos pasando, de todos los retos que tenemos, requerimos de mucho tiempo y el audio está teniendo en este momento mucho éxito porque nos permite hacer multitareas. O sea, escucho el audio, escucho el podcast, me formo, me entretengo, pero al mismo tiempo estoy realizando cualquier otra tarea. Tareas como por lo menos ir en el transporte público, tareas como es perpetuo. Esta hay que decir, como les decía, que usted sube un podcast, usted sube un audio y eso está disponible por los siglos de los siglos. Allí de manera permanente, perpetua. Por lo general recomendamos que lo que subamos no pierda vigencia. Es decir, usted al hacer un podcast de su empresa, que nosotros estamos en capacidad de producirlo desde aquí, desde Barranquilla, tenemos que buscar que no pierda vigencia, tenemos que buscar que ese audio pueda permanecer de aquí a 2, 3, 4, 5 años y que pueda ser información útil para la empresa. Ustedes se imaginan poder hablar con clientes acerca de casos de éxito, de experiencia, de temas y solamente mandarle los links de los diferentes episodios en los que están esos temas que son de interés para los clientes. Es muy fácil, es muy rentable el retorno de la inversión que obtenemos con un podcast porque realizamos el podcast y no pierde vigencia. Lo mismo ocurre con la publicidad que aparece en los podcasts. Va a estar allí por siempre. Entonces es una gran oportunidad. La oportunidad de que tú puedes estar dibujando, puedes estar revisando algo en el computador. Es íntimo. Hay una definición que me gusta mucho de podcast que dice que el podcast es como la llamada telefónica de un amigo que quiere contarte algo íntimo. Eso es el podcast. Por eso el estilo en el que hablamos en los podcasts es de mucha cercanía, crea mucha cercanía porque por lo general los podcasts los escuchamos a través del audífono y sabemos los que hacemos conducción de podcast que le estamos hablando al oído a las personas y por eso tratamos de mantener esos niveles de intimidad. El momento de la conducción es perfecto. Por lo general los podcasts están en un promedio de 15 minutos. Ojo, este es un formato en el que no hay límite, el tiempo depende del nicho específico al que el podcast esté dirigido, pero más o menos nos demoramos entre 15 y 20 minutos en el traslado de un lugar a otro y ese es el tiempo promedio en el que recomendamos nosotros los podcasts porque es ideal cuando tú vas manejando ir escuchando un podcast. Ventaja, mientras tú estás con Wi-Fi para que no gastes tus datos, puedes descargar los episodios de tu interés y los puedes reproducir en el momento en que estás, ya sea en tu vehículo, en transporte público, caminando, desarrollando cualquier actividad. Es directo, es totalmente de la marca a los consumidores, de la marca directamente a los potenciales clientes. Es la oportunidad de darle precisamente voz a las marcas. Cuando mientras estás paseando la mascota, mientras estás cocinando, cualquier actividad es perfecta para poder llegar al cliente, que eso es precisamente lo que logramos a través de todos estos medios, pero que definitivamente el podcast se destaca por la cercanía y por la capacidad de mover sentimientos, o de no díganme a quién a través del oído no le han hecho vivir sensaciones de todo tipo. Y ni decir de las historias, porque las historias
nos permiten conectar, las historias nos permiten llegar directamente al corazón por toda la conexión que logran de las neuronas cuando contamos una buena historia. Con los podcasts le damos voz, tono y color a las marcas, elementos que nunca habían tenido y que permiten, como les digo, tener más cercanía con los públicos. Los copywriters fantásticos sí existen, pero la fuerza de la voz para conectar, para contar una historia, eso realmente es insuperable. Bueno, nosotros tenemos ideas para podcasts corporativos, puede ser un programa musical con mensajes motivadores. Se imaginan todos los días darle la bienvenida al equipo con un podcast, un programa de actualidad con noticias de ese sector en el que se mueve la compañía, un programa de entrevistas, así es el de nosotros en Eficazmente. Pueden ser con personas de la empresa, con personas del sector o con una combinación de ambas. Podemos hacer un podcast de bienestar para promover también la salud física y mental de los empleados. Es realmente espectacular todo lo que podemos hacer. O sea, tenemos la posibilidad de crear el contenido que quieras en audio. Me gustaría que me contaran cuál es el podcast que ustedes estarían en este momento soñando o idealizando para su empresa. ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, el podcast crea empatía, crea interés, nos permite hacernos ver como una autoridad en la materia y cuando es la comunicación externa el objetivo, esa generación de contenido interesante logra mayor engagement con todos los públicos a los que llega a través del contenido. Esto de la cercanía de la marca es como los emojis que tenemos en los celulares en este momento, en las aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Ya esto nos permite muchas veces con una sola carita poder comentar todo lo que queremos. Lo mismo ocurre con los podcasts que crean ese vínculo que es un paso fundamental para construir confianza y por lo tanto una buena reputación que hace parte del proceso que sigue una persona para definirse por una marca. Hay que decir que en este momento, mucha atención a esto, los podcasts son los favoritos de las personas que están en edad laboral y en este momento la generación millennial ya está casi toda en su área laboral y ellos como están estudiando en los primeros años de sus hijos, en escuelas, desarrollando múltiples actividades, tienen como favorito los podcasts por lo que les digo, la multitarea, la facilidad para consumirlos. Yo por lo menos les cuento que lo que he estudiado de marketing digital ha sido a través precisamente de la facilidad que me ofrecen los podcasts en el tiempo. Bueno, veamos algo de análisis en datos, porque yo sé que los datos nos permiten ubicarnos para ver cómo está la importancia en este momento, por lo menos en Estados Unidos, en este momento, hay personas que se dedican mínimo de 1 a 5 horas por semana, o sea, el 24% de las personas en Estados Unidos dedican de 1 a 5 horas por semana a escuchar podcast. Hay unos que son el grupo de los frecuentes, yo por lo menos estoy en ese grupo aquí en Colombia, que nos dedicamos más de 6 horas por semana. Ya hay un 9% de personas de Estados Unidos que están en ese rango de frecuentes. Ustedes saben lo que son 6 horas, el 9%, ¿cuánto es la población de Estados Unidos? Esto es un mundo de gente. Y lo mismo está pasando en Colombia. Cada día somos más y más las personas que estamos en el mundo del podcast. Aquí ustedes pueden ver las cifras de los frecuentes y los que no son tan frecuentes en semanas, según hombre, según mujer, según los que tienen un dispositivo Android, los que tienen Apple. Aquí podemos ver cómo están estas cifras. Entre 18 y 34 años, el 61% de mujeres, el 39% de hombres. Y algo muy interesante, las personas entre 50 y 64 años, que cada día están más cercanas a la tecnología, también están en el tema de los podcasts. Estas son cifras del último estudio y es un reporte de julio del 2020. O sea, esto es muy frecuente, muy reciente estas cifras.
hay un aumento de la audiencia fidelizada en podcast entre el 2018 y el 2020. Aquí lo pueden ver cómo va creciendo cada día más la audiencia, pasando esta de la audiencia pesada o frecuente. Ahí la traducción, digamos que se hizo literal, pero es frecuente. Entre julio del 2020 y julio del 2019, miren que primero en el 2018 era 32% esa audiencia, que es lo que tenemos más de 6 horas a la semana. Ya en el julio del 2019 subió al 36% y en julio del 2020 al 39%. O sea, cómo va subiendo cada día más las personas que están escuchando más horas de podcast. Bueno, el aumento del año 2017 a partir de géneros y también de generaciones, o sea, hombre, mujer o las edades que tienen. Aquí podemos ver también todo hacia arriba. Durante la pandemia, veamos también, miren cómo ha subido, cómo la gente se dedicó más a consumir podcast. En Colombia está pasando la radiografía idéntica. Esto a mí me recuerda cuando empezamos con las redes sociales, que ocurrió a nivel de Estados Unidos, y al poco tiempo ya nosotros teníamos acá también el mundo girando en torno a las redes sociales. Entonces, yo estoy analizando que va a pasar lo mismo aquí con el tema de los podcasts. En este momento, de pronto aquí en nuestra región, somos de los pocos que estamos hablando de podcast, pero sabemos y les estamos diciendo hoy, hay que estar preparados, hay que subirse a este bus antes, en este momento, para poder aprovechar a largo plazo todas las oportunidades que vamos a tener a través de este formato. Bueno, aquí están los podcasts más importantes del público hispano en Estados Unidos, pues son muchísimos, están en tendencia. Allá pues los influencers todos están con podcast, las actrices, los famosos y los políticos también. Bueno, estos son algunos de los podcasts. Yo creo que entre podcaster, decía alguien hace poquito, no somos competencia, por eso yo me atrevo a mostrarles también lo otro que se está dando, porque bueno, la ilusión que yo tengo es que ustedes puedan escuchar a mi podcast, que es Eficazmente, los podcasts que estamos produciendo en este momento, y también estos podcasts que también están en el mismo proceso, porque bueno, la idea es que ustedes se conviertan en frecuentes, así como nosotros que duramos más de 6 horas. Arranquen con 1 horita por lo menos. Lo importante de los podcasts es que se van incorporando a la rutina. Por lo menos uno dice, bueno, voy a sacar el perro, me llevo el podcast, el capítulo, el episodio tal de Eficazmente que demora 15 minutos. Voy a lavar los platos, el episodio de Eficazmente. En este momento tenemos 14 episodios, así que tienen ustedes bastante oportunidad de consumir los podcasts. Bueno, aquí hay otros podcasts, estos son algunos, por lo menos este de Diana Uribe, que en este momento es el más escuchado a nivel de Colombia. Recuerden, ese programa apasionante en el que ella cuenta la historia, es éxito total. Hay uno para empresarios muy bueno que es estas charlas TED en español, en inglés también están, es espectacular. El Hilo, que es un podcast hermano de Radio Ambulante, que también lo recomiendo totalmente. Bueno, y una preguntita, ¿por qué mi empresa debe tener un podcast? ¿Por qué ustedes deben tener un podcast? Yo creo que si estas grandes empresas tienen un podcast en este momento y tienen todas estas oportunidades, ustedes también deben aprovechar y estar en este momento, digamos que aprovechando esta oportunidad que nos está dando el audio para poder cautivar, para poder llegar a más audiencia, a esos nichos específicos. En este momento, el podcast de la revista Semana, que tiene varios podcasts, está produciendo Semana varios en este momento, al igual que el periódico El Tiempo tiene un café de la mañana, o sea, tienen varios en este momento. Lo mismo está pasando con Blue Radio, con El Espectador, con Caracol. No se quedaron con uno, sino que el formato ha sido tan exitoso en Bogotá, en Medellín, los podcasts están, digamos que el liderazgo que están tomando es mayor.
Hay personalidades, como les decía, en Estados Unidos, como Michelle Obama, como Hillary Clinton, que también están en el tema de los podcasts, que les ha ido muy bien y que son de las que más reproducciones tienen. Aquí en nuestras empresas en Colombia, por lo menos está este podcast de Bancolombia, que está trabajando el tema de innovación precisamente, y el podcast también de Sura. Hay varias empresas a nivel de Bogotá y de Medellín que ya han reaccionado perfectamente con lo que está pasando con los podcasts. El grupo Argos también tiene varios, el grupo Argos tiene uno como para los empleados, tiene también este que es como para los clientes, la parte política también, este es un partido político que también ya tiene su propio podcast. ¿Y qué está pasando en la región Caribe? Bueno, aquí estamos nosotros. Esta es nuestra productora que está dedicada a la creación y producción de podcast. Esta es nuestra página web, que es eficazmente.co. Ustedes pueden entrar allí y pueden encontrar allí nuestros episodios, información, pueden enviarnos allí mensaje, contestamos absolutamente a todos. De verdad que sería un gusto que nos escribieran para ayudarlos, para resolverles dudas, para contarles lo que estamos haciendo. Este es nuestro podcast que ustedes pueden encontrar en Spotify. Allí ustedes buscan Eficazmente, así, Eficazmente, y allí van a encontrar todos los episodios. Yo me imagino que aquí muchos tienen descargado Spotify, que allí tienen la oportunidad de escuchar música. Bueno, en esa misma app también van a poder escuchar podcast. Spotify en este momento ha comprado varias empresas y se está cada día posicionando más en el tema de los podcasts. También en Apple Podcast, que es como el creador original de los podcasts, el que más reproducciones tenía antes. En este momento hay una competencia fuerte entre estos dos gigantes, Spotify y Apple Podcast. Los dos están compitiendo donde se hacen más reproducciones, inclusive están pagándole a muchos podcasters para que sean exclusivos del uno o del otro. Ustedes elijan el que quieran, pero ustedes escuchen, y ahí estamos nosotros en todas las plataformas donde nos pueden escuchar. Esto es un poquito de lo que nos han sacado los colegas periodistas. Esto fue cuando arrancamos, que fue ahora en el mes de mayo. Hicimos un lanzamiento de la productora que fue la semana pasada. Nos fuimos a Estados Unidos a contar la historia de dos emprendedoras. Ese es el último episodio que tenemos, que están haciendo historia y que ellas han dicho que han convertido al mundo en su patio de recreo. Nosotros estamos seleccionados por el Ministerio de las TIC como una iniciativa de economía naranja y fuimos ganadores de esta convocatoria. Nosotros somos el podcast finalista de esta convocatoria que se llama EPIC Digital del Ministerio de las TIC. Estos son algunos de los episodios que ustedes pueden encontrar en nuestras plataformas. Por lo menos ahí está la diseñadora Judy Hasbun, que nos contó de sus inicios, que nos contó lo que está pasando. Nosotros en esta época, y que lo sentimos como una necesidad, dijimos, bueno, la gente, los médicos están salvando vidas en los hospitales, los domiciliarios, la gente en los supermercados. Nosotros, ¿de qué manera aportamos? ¿Qué hacemos? Y fue así como surgió la idea de contar historias de gente que ha salido adelante, gente que trae inspiración, historias de personas que en un momento difícil han salido adelante. Dijimos, bueno, esta es nuestra forma también de contribuir al momento que estamos viviendo. Entonces, los invitamos a que entren a la plataforma, siéntanse libres de compartir los episodios, de utilizarlos. Este es un material que hemos hecho realmente con mucho ánimo y digamos que con el interés de aportar al momento complejo que vivimos en este 2020, que seguimos en esta complejidad de todo el tema de la pandemia que estamos viviendo, y a través de estos episodios llevamos inspiración. Allí por lo menos está la historia de Jorge Baena, que es un motivador, que cuenta cómo fue que se metió en este tema de motivar a otras personas, cuál es la rutina de él. Claudia Morales, que es una periodista que un día tenía un cargo
en una emisora de las más destacadas, un grupo muy poderoso de medios a nivel nacional, y renunció y se fue a montar una librería, a emprender con una librería, a convertirse en una librera. Entonces, allí está la historia de ella, por lo menos acá de nuestra ciudad está la historia de Jorge Cura, que cuenta por lo menos de cuando llegó a Barranquilla y se montaba a los buses a repartir estampitas. Son historias que realmente traen mucho contenido humano. Les hacemos producción, a mucha gente eso es lo que les gusta, que no es una entrevista plana, sino que buscamos meterle producción. Entonces ustedes van a sentir allí los audios, van a sentir la voz del estadio, los sonidos del aeropuerto. Le metemos producción, es un trabajo de edición con mucho esfuerzo que hacemos. Mi socio en este proyecto es Marlon Natera, a quien les cuento que conocí hace muchos años en Radio Mar Caribe, trabajamos juntos allá en la emisora de Edgar Perea. Entonces Marlon es una persona, a mi juicio, de los más dedicados al tema del sonido, del audio, a nivel de nuestra región. Y bueno, con Marlon estamos trabajando, haciendo un trabajo, como les digo, con mucho esfuerzo. Es casi que un trabajo artesanal. A cada episodio le dedicamos mucho tiempo. Hacemos las entrevistas que apenas en esta etapa, en estos meses, 1 o 2 meses, es que hemos podido hacer las entrevistas ya presenciales. Las anteriores todas las hicimos por vía internet. Pero se imaginan, nosotros hacemos la entrevista, transcribimos completamente la entrevista, buscamos realmente esas historias que apasionan, que mueven, que inspiran. Si tienen historias que recomendarnos, personajes, gente que ustedes consideren que está eficazmente, por favor escríbanos. Estamos todo el día cazando historias, todos los días buscando esas historias que son el insumo fundamental de este sueño que se llama Eficazmente. Estamos, como les digo, pendientes, porque todo lo que sucede en la cabeza y en el corazón se manifiesta en nuestra voz, ya que es el espejo del alma. Con esta frase quiero darle las gracias a Rosemary Quintero, a Melissa, a Yadis, a todo el equipo maravilloso de Acopi, a ustedes, nuestros colegas emprendedores. Esta charla la vamos a subir también en nuestra plataforma, en Spotify, en Google Podcast. Allá los esperamos. Por aquí están nuestros datos. Nos pueden buscar en las redes sociales, eficazmente _oficial en Instagram o eficazmente en Facebook. Allí tenemos nuestra página web, que es eficazmente.com, donde también estamos listos para atenderlos, para resolverles cualquier duda, para estar siempre comunicándonos eficazmente. Muchas gracias. Doctora Inés, muchísimas gracias a usted por esta interesante charla. Aprovecho, yo soy consumidora de podcasts y me encantan, le cuento. ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Espero que reproduzcas eficazmente y que nos ayudes a seguir posicionándonos a nivel de todos los países en los que están escuchando este podcast que hacemos desde Barranquilla. Ya mismo lo voy a escuchar, claro que sí, me encanta eso. Y bueno, a todos los que a esta hora nos escuchan, de verdad que es una gran oportunidad y es una herramienta más para posicionar todo ese negocio que ustedes tienen, que quieren emprender o que ya están desarrollando. Muchas gracias, de verdad muy interesante. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Gracias. Bueno, gracias. Vamos ahora a ver otra interesante historia de las que hemos visto a lo largo de la mañana de hoy sobre otro emprendedor que le apostó al tema de innovación y transformación digital. La oferta está enfocada en prevenir el fraude y mantener oportunamente la seguridad en las empresas, negocios y hogar para mitigar los riesgos reputacional, legal y operativo. Por ser una plataforma escalable a nivel nacional, generaremos nuevos 15 empleos. La plataforma web es un buscador de personas naturales y jurídicas que mediante analítica de datos e inteligencia artificial más palabras preconcebidas de criminalidad nos permitirán predecir el comportamiento futuro de esa persona dentro de la empresa. Íconos para nosotros es una cultura de innovación y emprendimiento.
Continuamos la agenda de la mañana de hoy con la doctora Paola Amar Sepúlveda. Ella es doctora en Ingeniería Industrial, magíster en Estudios Políticos y Económicos. Además es especialista en Gestión Industrial y administradora de empresas. Actualmente es la vicerrectora de Investigación, Extensión e Innovación de la Universidad Simón Bolívar y CEO de Macondo Lab. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector educativo, público, empresarial y en la gestión de proyectos de innovación y gestión de conocimiento. Además, ha desempeñado cargos como rectora de la Universidad del Atlántico, subsecretaria de Gestión Empresarial de la Gobernación del Atlántico, vicerrectora académica de la Universidad Tecnológica de Bolívar, par evaluador del CNA para programa de maestrías y doctorados. Es directora del Grupo de Gestión de la Innovación y el Emprendimiento, reconocido y escalonado por Colciencias en categoría A1 e investigadora senior escalafonada por Colciencias, autora de publicaciones científicas en revistas nacionales y extranjeras. Doctora Paola, bienvenida. Bueno, primero que todo, buenos días todavía. Un gusto estar aquí, agradecerle a Acopi por este espacio. Siempre es rico estar en casa, compartir con los empresarios las experiencias en un punto tan importante como son los ecosistemas digitales en un mundo de transformación digital. Me voy a permitir compartir la pantalla con la presentación. Aquí la tengo, comenzar a compartir. Como les estaba comentando, hace 20 años, cuando inicié mis estudios, toda la innovación era sacar productos nuevos al mercado y procesos. Y en los últimos años ha habido una revolución importante en que la innovación, tal como lo ha presentado José anteriormente, pues en la conferencia anterior, y la misma Inés, va más allá del producto. Uno de los primeros puntos que quisiera tratar de trabajar también entendiendo la importancia de los temas de transformación digital es realmente qué es esa transformación digital. Y hay un montón de palabras, conceptos que están llegando a nuestro quehacer como empresarios, como ciudadanos, temas como los robots, la inteligencia artificial, la economía colaborativa, la omnicanalidad, el Internet de las cosas, centrados en el cliente, etcétera, son palabras que escuchamos a diario hoy frente al desarrollo tanto de nuestros negocios como de nuestra propia vida personal. Entonces, estamos pasando casi que de una tercera a cuarta revolución industrial con todos estos grandes cambios tecnológicos, una evolución hacia lo digital. Y tenemos que entender cuáles son esas expectativas frente a esa evolución de lo digital. Quiero primero enfocarme en qué es lo diferencial de este momento. Y hay que enfocarnos principalmente en un cliente siempre conectado, un cliente digital, un cliente que siempre posee, independientemente del estrato socioeconómico, un dispositivo smart o móvil, demandantes de servicios digitales. El segundo gran aspecto o característica es la velocidad del cambio. La velocidad del cambio, quiero darles algunos ejemplos. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tardó en la telefonía fija? Tardó en lograr 100 millones de usuarios. 75 años. El teléfono celular, 16 años. El Internet, 7 años. El WhatsApp, 3.5 años. Y el Pokémon Go, 25 días. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez se acorta la capacidad de una empresa en poder lograr más clientes. Pero aquí es muy importante focalizar de que ya hoy la discusión es si innovo o no innovo, sino es qué tan rápido puedo yo llegar a mi cliente. El otro punto son las nuevas tecnologías facilitadoras. Son temas que no son de empresas grandes ni de multinacionales. Hacen parte hoy de ese acervo que pueden tener las pequeñas y medianas empresas, tal como el cloud computing, cloud como la movilidad y dispositivos inteligentes, el Big Data, el Internet de las cosas, lo que tiene que ver con ciberseguridad y algorítmica. Eso parece para la NASA o para gran empresa, pero quiero mostrarles más adelante en mi presentación cómo realmente las pequeñas empresas pueden tomar esas tecnologías facilitadoras para poder exponerse de manera o vender de mejor manera sus productos. Y el otro punto que también es lo diferencial de este momento son los nuevos modelos de negocio.
Esos nuevos modelos de negocio, donde hoy tenemos compañías de transporte sin ni un solo carro, tenemos formas de hacer delivery de cine sin producir cine, o cómo tenemos a la principal compañía hotelera del mundo sin una sola habitación de hotel. Entonces, ¿qué es transformación digital? Y lo voy a hablar desde la experiencia. La transformación digital no es incluir tecnologías en mi empresa. Eso no tiene nada que ver con transformación digital. La transformación digital es un plan estratégico diferente para cada empresa, donde toca rediseñar modelos de negocio, modelos de operación, optimización de procesos y transformar los puestos de trabajo. A mí siempre me gusta porque hay unos temas que se llaman en emprendimiento e innovación los fracasos inteligentes. Cuando inició la pandemia en marzo, pues nosotros como Centro de Crecimiento Empresarial éramos muy famosos por la tecnología que éramos capaces de producir. Y en marzo, cuando inició la pandemia, nuestro tótem como equipo y como Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación era nuestro edificio. En nuestro edificio nos sentíamos seguros, éramos la familia, operábamos. Y en marzo nos dijeron, ya no pueden estar en el edificio, tienen que devolverse. Y dijimos, bueno, nosotros somos los expertos en transformación, en desarrollo tecnológico. Eso sacamos una plataforma y listo. Y como gerente quiero decirles que al inicio cometí un error y le delegué la función al director de tecnología. A los 25 días el director de tecnología me dijo, mira Paola, esto no es del director de tecnología, esto es de la estrategia y de la cabeza de la organización, porque tenemos que replantear la organización. Yo te puedo facilitar tecnologías que lleve esa visión, pero no puedo liderar el proceso de transformación digital. Y esa creo que ha sido uno de mis grandes aprendizajes como gerente, esta época de pandemia. Nosotros rediseñamos completamente los modelos de negocio, pero adicionalmente nuestra forma de operar. Nuestra forma de operar y nos permitió hoy optimizar procesos. Para nosotros antes de la pandemia, nuestro mercado era Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, San Andrés, y como que el summa cum laude fue haber llegado a Bogotá. Luego de hacer todo este plan estratégico importante, hoy exportamos servicios desde Macondo Lab, tanto tecnologías como servicios de acompañamiento. Pero basó principalmente, les quiero decir, en entender que había que replantear el concepto propio del negocio. El negocio, qué hacíamos, cómo lo hacíamos, si nuestra experiencia era la calidez, cómo le íbamos a transmitir bajo unas plataformas como esta. Y un trabajo que fue muy, muy complejo, que fue transformar nuestros puestos de trabajo. A todos nosotros, desde la alta dirección hasta la persona que nos ayudaba como asistente de ingreso, la secretaria del centro, tuvimos que cambiar. Y uno de los puntos muy duros fue entender cuál era el concepto digital y cómo esto no era una mala copia de lo que hacíamos cuando era presencial, sino cómo pensamos y nos pensamos como una nueva organización. Y en ese marco, uno de los puntos más difíciles para mí era que el puesto de la secretaria ya no hacía falta, porque ya habíamos automatizado unos procesos. Pero esta Navis para nosotros es una parte fundamental del equipo. Con Navis hicimos todo un trabajo junto con mi directora de operaciones, más Navis, más todo el equipo de transformación, en cómo entrenábamos a Navis para una nueva forma de vincular su trabajo. Hoy Navis está completamente articulada, su trabajo se replanteó a un tema de conexión con clientes, que era lo que mejor sabía hacer, pero con un modelo operacional diferente. ¿Con qué enfoque? No centrado en la oferta y en lo que yo creo que es bueno, sino centrado en satisfacer al cliente. Y nos ha permitido generar bastantes eficiencias operacionales. Y otro punto importante que las pequeñas empresas, quiero decirles que lo estamos haciendo con peluquerías, con ferreterías, y es aprovechar el valor del dato para mi negocio. Nuestras empresas, y más en la pandemia que hemos tenido que utilizar el WhatsApp, el Instagram, aplicaciones, estamos generando una gran cantidad de datos. No se imaginan la utilidad de esos datos para hacer crecer mi negocio o para crear nuevas unidades de negocio. ¿Con qué objetivo? Con crecer y generar mayor rentabilidad, utilizando estas tecnologías. Nuestro nuevo edificio se llama Úrsula Iguarán. Para lo que nos encanta Gabriel García Márquez, Úrsula Iguarán es la matrona, esa matrona de Macondo Lab, de Macondo, que nunca dejó que pararan ni que pasara nada malo, la que se encargaba de todo. Hoy nuestro nuevo edificio se llama Úrsula. Hemos atendido más de 1.500 personas en empresas, en formación, en acompañamiento,
en los últimos 8 meses y nos transformamos a ser un centro de crecimiento empresarial e innovación con una visión estratégica digital. El otro punto, y aquí quiero decir que ¿qué se entiende por digital? Es el uso de la tecnología que genera, almacena y procesa datos. ¿Qué no es comprar una tecnología, actualizar el hardware o comprar un software? Es realmente transformar la organización, entendiendo los conceptos, rediseñando los modelos de negocios, pero algo súper importante, señores dueños de sus organizaciones, tiene que ser liderado por ustedes. No puede ser liderado por un segundo. Tiene que haber un líder desde la cabeza porque esto afecta la estrategia de su negocio. ¿De la mano de quién? De su equipo de trabajo. Pero su equipo tiene que sentir el respaldo y la visión de esa dirección frente a estos procesos de transformación digital. Segundo tema que quiero trabajar con ustedes, que me encanta el concepto, es lo que se llama la singularidad tecnológica. ¿Qué es esa singularidad tecnológica? Todo lo que tiene que ver con la articulación hombre-máquina o mujer-máquina. ¿Cómo hacemos esa interrelación entre personas y tecnologías para tener un mejor desempeño, un mejor vivir de las cosas? Según esta portada de la revista Times, se va a lograr generar la perfecta singularidad tecnológica en el año 2045. Y aquí, esos de los aspectos de la singularidad es que quiero trabajar sobre un tema. Primero y lo más importante, la base de las personas. Y 4 tecnologías convergentes, que son que convergen hoy en todos los negocios y en las cosas que tocamos. El cogno, que es todo el estudio del cerebro, que es de las tecnologías que menos desarrolladas están en el mercado. Todo lo que tiene que ver con la info, que es todo lo que tiene que ver con los datos, la información, las tecnologías de la información y la comunicación. La bio, que es todo lo que tiene que ver con la biología molecular, la biotecnología, que parece algo lejano y hoy es tan necesario frente a estos temas de pandemia. Y la nano, que es lo que tiene que ver con todos los nuevos materiales. Esas 4 tecnologías unidas con las personas generan esa singularidad tecnológica. Y hacia allá van la sociedad, sus empresas, la dinámica de nuestro territorio. Así que es muy importante empezar a identificar en su estrategia cómo estas tecnologías convergentes terminan afectando o no su negocio. Le aseguro que en todo, ya sea en su salud, en la educación, en sus productos o en su forma de estrategia, algunas tecnologías convergentes terminan generando un impacto. Estas son algunas de los ejemplos a nivel mundial que estamos haciendo muchísimo seguimiento. BMW hizo una alianza con Intel para trabajar el tema de vehículos autónomos. O sea, máquinas y autos que puedan conducir por sí solos. Singularity, yo estoy en el sector educación y estos son de los sectores que la pandemia nos ha dado más duro y es donde nos hemos tenido que replantear después de un modelo de ritos, entender que es un modelo que se le está exigiendo una fuerte innovación. Y hemos mirado esta Universidad Singularity, que es la mezcla entre la NASA y Google, para poder realmente, ellos no ofrecen carreras, ofrecen un dominio tecnológico que les permita educar, inspirar y empoderar líderes y los retos de la comunidad, de la humanidad. Aquí es importante y de los puntos interesantes, definitivamente, yo estuve en clase con ellos y nosotros somos muy locales y no nos atrevemos a pensar en grande. El primer día de clase me dijo, no señores, este no es un reto. ¿Qué reto global usted va a solucionar? Igual aquí tenemos Minerva, que es una universidad donde está ofreciendo 7 campus, o sea, su carrera la estudia en 7 países diferentes para que tenga una visión global. Omni, que el tema de aprendizaje virtual e inteligencia artificial está viendo un cambio importante y acelerado. Yo siempre le he dicho a mí los médicos, porque trabajo mucho con el sector salud, nos dicen, Paola, la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Y yo digo, no, no los va a reemplazar. Pero si usted no sabe utilizar la inteligencia artificial, sí va a ser reemplazado. Y ¿aló? Sí. Pero yo quiero decirle que esto no son empresas de carácter mundial. En el Caribe y en Barranquilla hoy tenemos empresas que han utilizado estas tecnologías convergentes y que hemos tenido el honor desde Macondo Lab en poderlos acompañar. Una que me encanta, que es Patrick, que es un sistema de inteligencia artificial, y fue el doctor Scaff que me hizo la pregunta si iban a ser reemplazados los médicos por este tipo de inteligencias. Hoy este centro, esta inteligencia para mirar el campo visual, permite mejorar el nivel de la calidad y la oportunidad de la entrega de los exámenes de campo visual de la clínica.
A fecha de hoy llevamos más de 35.000 exámenes realizados, y no solo en el Caribe o en Barranquilla, sino exportando el servicio tecnológico del análisis. Tenemos a Sepia ROV, que es un vehículo no tripulado, un robot, tiene 2 patentes encima, les podría dar todas, pero miren lo más bonito. Frente al huracán que pasó el Iota en San Andrés, esta es una empresa de San Andrés, el robot que está haciendo la investigación marina sobre el efecto del daño del emisario submarino frente a esto es Sepia ROV. Y es una empresa y una tecnología hecha en Barranquilla en alianza con San Andrés y que genera empleo. Tenemos a Horus, un tema de domótica maravilloso, una empresa que llegó con un producto y no podía vender. A mí me encantó siempre, Tito me dijo, Paola, yo tengo el producto, y ¿para qué quieres venir? ¿Qué te podemos ayudar, Paola? Porque a todo el mundo le encanta el producto y nadie me lo compra. Hoy es una empresa que exporta en toda América Latina, es uno de esos empresarios que ha redefinido su modelo de negocio 3 veces y que juiciosamente entiende, y algo que José Polo dijo que a mí me encanta, y es que esto no es un tema de inspiración de un día, es de muchísima transpiración y de estrategia. Por último, nuestra última empresa, que también le hemos acompañado en el desarrollo de su producto y su modelo de negocio, es Liquitech, y es todo el área del fintech que se está moviendo muy fuerte. Ella es un factoring basado en tecnología, y me encanta porque es una gerente mujer. Para las que nos gusta la tecnología, es un sector muy complicado para las mujeres, y Alexandra es de esas empresarias que ha podido liderar. El programa tiene un fondo de inversión inglés, dado el manejo maravilloso, pero también cómo ella pudo realmente replantear un negocio, principalmente en el área de factoring. Estas son algunas de las empresas de Barranquilla, de San Andrés, que han hecho posible su transformación digital, desde su modelo operacional hasta su producto. Por eso siempre le digo a los empresarios, no piensen que esto es un tema de otro mundo, de otras latitudes. Es la realidad hoy de nosotros. Y hoy hay un ecosistema disponible para acompañarlos en ese proceso de transformación digital. Esto no se hace sola. Si Alexandra, Omar de Sepia, el mismo doctor Scaf, Jaime Gutiérrez, Tito, hubieran hecho esto solo, de pronto no hubieran llegado a donde es. Y aquí es la importancia de la vinculación del ecosistema, de entender con quién ustedes pueden aliarse, en qué pueden aliarse, para poder llevar esa inspiración a transpiración y a éxito. Otro de los puntos que quiero pasar, y es un tema que se habla mucho hoy, es la industria 4.0. Y significa la informatización y la transformación digital de sensores inteligentes. Hemos pasado 3 revoluciones industriales. ¿Qué pueden ver con este cuadro que les estoy mostrando? Que definitivamente entre una y otra cada vez se acorta más el tiempo por la velocidad del cambio técnico. Por eso sí les digo, aquí la discusión es si innovo o no innovo, y es qué tan rápido y efectivo lo puedo hacer. Y ahí está el desafío para las pequeñas y medianas empresas. Estos son algunos de los 4 pilares tecnológicos que utiliza la industria 4.0. Y le quiero decir, no solo es Macondo Lab, es un ecosistema que hoy puede acompañarle en cómo incorporar Internet de las cosas, inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube. Quiero dar ejemplo con programas donde hoy tuvimos una peluquería que nos pedía un tema de datos para hacer un tema de inteligencia competitiva para poder mejorar su desempeño en negocio. Yo decía, bueno, ¿y una peluquería para qué quiere hacer una explotación de datos? No se imaginan lo que han crecido en esa explotación de datos. Y el equipo técnico me decía, pero bueno, ha sido una experiencia fantástica, porque hemos encontrado el valor del dato como un nuevo modelo de negocio que permite fortalecer a la pequeña y mediana empresa. Y no tiene que ser un sector de base tecnológica, sino es cómo utilizo esas tecnologías para mejorar mi sector. Y quiero insistir desde la importancia de entidades que hacen parte del territorio, centros de transformación digital, universidades, centros de excelencia de la innovación, oficinas de transferencia de resultados, que pueden acompañarlos en el proceso de poder incorporar, porque hoy en Barranquilla hay capacidad del Atlántico de poder acompañarlos en la implementación de estas tecnologías facilitadoras. Por último, quiero dejarlo con 4 tendencias para que piensen qué es lo que está pasando y hacia dónde va a ir mi negocio. Mi primera tendencia
todos los productos, el poder de Internet nos ha dado algo y creo que lo sentimos todos como profesionales. Y es la importancia de cómo creamos un modelo de negocio que siempre esté disponible. 2, trabajar en nuevas ofertas y en segmentos de mercados específicos, no tan amplios y no atendidos. Y creo que ese fue uno de los éxitos que pudimos hacer en Macondo Lab, y fue determinar qué era lo que no estaba atendido y entrar a complementar y no a competir en un océano rojo. Tercer punto, súper importante, lo ecológico. Y va a tomar mucha importancia a partir del 3 de noviembre en esa discusión mundial de quién iba a ser el presidente de Estados Unidos. Ahí va a haber 2 posiciones mundiales frente al cambio climático. Entonces, para los próximos años, tanto los consumidores como las políticas públicas van a revisar el tema ecológico. El otro punto es sentirme cuidado, y es sentirme cuidado a través de generar transacciones seguras. La ciberseguridad es otro aspecto importante. ¿Por qué? Porque ustedes deben brindarle a su cliente seguridad de que una cosa es que yo te vea y transaccione y otra cosa es que lo haga a través de estos medios digitales. Y por último, va a haber amplios cambios y grandes oportunidades en los sectores salud y educación. El segundo elemento son las necesidades humanas. Ya no se puede hacer un producto para todo el mundo. Algo importante que ha generado es esta revolución digital, es personalizado para mí. Y segundo tema, mi otra necesidad es sentirme protegida y que estoy en buenas manos. Y el tercero, que siempre he dicho que nosotros los colombianos tenemos un dicho, y es, ¿por qué hacerlo fácil si difícil es mejor? En este mundo digital, lo más sencillo y simple, lo que te simplifica es lo hermoso y lo eficaz. No enredemos las cosas con colores, clics, sino cómo podemos hacer un proceso para nuestro cliente o nuestros procesos operacionales lo más sencillo es lo imposible. Eso también es fundamental. Otro tema, modelos de negocios simples y comprobados. Es realmente la necesidad de entrar a nuevos mercados o poder trabajar segundos modelos de co-creación donde algunas compañías generan una innovación disruptiva, ¿verdad? Generando infraestructura, un gobierno simple, libertad individual de crear y precios fiables, súper importante. Hoy cuando también lancemos en este mundo digital, importante es ese precio fiable. Todos los modelos de negocios están diseñados para capturar innovación disruptiva. Lo que les quiero decir es que hoy, para el Atlántico, para sus empresas, hoy están en un departamento que ha cualificado su actividad de acompañamiento y que las empresas han hecho un trabajo maravilloso en acompañar. Y que aunque uno solo llega primero, acompañado llega mejor. Conozcan su ecosistema, vean quiénes son sus aliados, no creen su proceso de innovación solo al interior de la empresa, tengan una visión muy amplia, donde su capacidad de innovación es su capacidad de relacionamiento. Y así van a crecer de mucho mejor manera. Y con esto, estos sencillos tips de información, de experiencias, quiero decirles que nos ha tocado aprender, como a todos los empresarios, nos ha tocado aprender también con las pruebas y errores. Y no hay que tenerle miedo al fracaso, sino de realmente entender que tenemos fracasos inteligentes. Atrevámonos a experimentar en relaciones, en productos y en nuevas formas de hacer las cosas, que les aseguro que si somos capaces de sistematizar y ver estas oportunidades, vamos a crecer muchísimo como empresas, como empresarios, pero también como individuos. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Paola, muchísimas gracias a usted por acompañarnos, por hacer la parte final. Sin embargo, antes de que se vayan todos, quiero comentarles cuáles son los 4 ganadores que tenemos en el día de hoy para la suscripción que ofrece el diario La República por un año completamente gratuito. Aquí tengo los ganadores, voy a mencionarlos. Ellos son @mialatam, @angelayeras, @cstp.co, @latinjex
Exporta. Entonces, estas 4 personas van a recibir premio de nuestro patrocinador, Diario La República, una suscripción a este importante periódico por 1 año. Así que felicidades, gracias por participar. Muchas gracias también a todos los patrocinadores, a los ponentes, a ustedes que han permanecido aquí conectados a este encuentro de innovación y transformación digital MIPYME. En nombre de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña, Mediana Empresa ACOPI, muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Mi nombre es María Esperanza González Rubio, directora de operaciones de MCA Systems. Nuestra empresa desarrolló la solución Urus Smart Energy enfocada a lograr eficiencia energética en hoteles y el sector educativo, en promedio en un 33% en aulas y habitaciones. Nuestra solución no solo ahorra energía, sino que también trae consigo beneficios en el impacto ambiental y en la disminución específicamente de emisiones de CO2, así como la disminución de la huella de carbono, lo que claramente trae beneficios para la comunidad. Nuestra propuesta de valor consiste en un sistema de fácil instalación que permite palpar y evidenciar los ahorros de energía desde el primer mes, así como un excelente servicio postventa y un modelo de negocio innovador que permite al cliente adquirir estas soluciones sin necesidad de inversión. El apoyo que hemos recibido del programa ICONOS ha sido fundamental para implementar mejoras en nuestra solución, así como validar el modelo de negocio ESCO y de esta manera consolidarnos como una empresa de base tecnológica que aporte valor a sus clientes y a la región.